Este problema, para este problema efectivamente debemos tener alguna otra información que nos permita determinar algunos valores eh, o algunos cálculos adicionales, ¿ok? Entonces, vamos a proponer sencillamente que el péndulo, el péndulo oscila formando un ángulo máximo de 30 grados. ¿Qué puedo entonces hacer pensando en esa nueva información? Lo que me está diciendo ahora es que el ángulo que se va, el ángulo que se nos forma aquí, un ángulo máximo, es de 30 grados. ¿Ok? Si el ángulo es de 30 grados, entonces nosotros podemos hallar la amplitud que va a tener esto aquí. Y con esa amplitud, entonces ya podemos terminar de trabajar. ¿Ok? Sabiendo que la longitud de la cuerda es de 0,36, entonces pues podemos formar un triángulo rectángulo y con eso ya estaríamos hallando esa amplitud. Este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. A ver. Este ángulo es de 30 grados. ¿Sí? Y esta longitud, de acuerdo a lo que nos dio en la primera parte del problema, es de 0,36. 0,36 metros, ¿no? Y podemos hallar, a partir de razones trigonométricas, podemos hallar esa longitud. Que esa longitud va a ser precisamente la amplitud de nuestro movimiento del péndulo. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar para trabajar eso? Ley del seno. Ley no, razón seno. Sí, eso. Entonces sabemos que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es precisamente A, dividido entre la hipotenusa, que son 0,36. Sencillamente despejamos 0,36 por el seno de 30, nos va a dar entonces el valor de la amplitud. Creo que da 0,18. Ah, tengan en cuenta, ojo, cuidado con sus calculadoras, ¿no? Porque aquí estos 30 son 30 grados y por allá habíamos hecho unos días anteriores, habíamos hecho cálculos en radianes, ¿no? Entonces deben tener cuidado eh, para que no vayan a tener su calculadora en este momento en radianes. O sea, en vez de R tiene que estar la D, ¿cierto? Correcto, la D. Punto 18. Sí, profe. Bueno, eso es porque el seno de 30 es 0,5, o sea, es la mitad de 0,36. Ah. Y ya con eso, entonces, ahora sí podemos seguir calculando. Por allá creo que fue el señor Nicolás que me dijo que tenía una formulita para calcular la velocidad máxima en un movimiento armónico simple.
Y la velocidad máxima creo que era igual a menos Por la omega, amplitud. menos omega por A. Creo que al revés, menos amplitud por velocidad angular, pero ya reviso. Pero a ver, Manu, en el producto no importa el orden, ¿no? Así que W por A es lo mismo que A por W, así que no hay problema. Lo que no tenemos es cuánto vale W. Pero recuerden que también habíamos visto que omega es igual a 2 por pi por la frecuencia. Pero la frecuencia es el inverso del periodo. Y ya con eso tienen omega. Ya acabamos de ver la amplitud, pueden calcular. Menos omega, que sería 2 por pi, bueno, sobre el periodo, y multiplicado, de una vez reemplacemos eso. El periodo, que sería 1,2, y multiplicado por la amplitud, que es de 0,18. Y ya van a tener la velocidad máxima. ¿Cuánto les da? En radianes, profe, ¿cierto? Eh, pues ahorita no afecta que estén radianes ni nada, porque aquí no hay. Recuerden que tener la calculadora en radianes es cuando nosotros estamos haciendo o estamos operando razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. De lo contrario, no afectan absolutamente nada. Profe, yo tengo dos preguntas. Dime. Digamos, la primera es que, ¿por qué fue que antes usamos pues pasamos la calculadora a radianes? Porque como estábamos hablando por allá en estos ejercicios de proyección del movimiento circular uniforme, por allá habíamos visto posición, velocidad y aceleración. Y ellas tres tenían razones trigonométricas. Esta está relacionada con el coseno, la velocidad con el seno y la aceleración otra vez con el coseno. Entonces, en ese momento tiene que estar la calculadora en radianes. Y digamos, como en este ejemplo, sí, pues se forma un triángulo y podemos hacerlo por razones trigonométricas, pero de triángulos, ahí sí lo usamos en grados normales, ¿sí? Este sí, porque es que el ángulo que estoy dando está dado en grados. O si no, tendría que pasarlo a radianes para trabajar todo el tiempo en radianes. Ah, vale, listo. Y la otra preguntita era que si nos podría decir cómo las variables que tendríamos que, o sea, las variables los pares de variables que podemos usar para hacer un ejercicio. Digamos, ahorita que solo teníamos los segundos, pues no se podía. Como cuando hicimos lo de los triángulos, que nos dijo que teníamos que tener pues dos lados y un ángulo, dos ángulos y eso. Ah, ok. Bueno, aquí hay cierta información. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros hablábamos de esto de proyección del movimiento circular uniforme, aquí habían ciertas variables como la amplitud, eh, la frecuencia. Bueno, ustedes saben que lo que es periodo, frecuencia y velocidad angular, las tres están estrechamente relacionadas. Así que una de las tres que uno tenga, pues ya puede seguir con el problema. ¿Sí? Y otro aspecto importante aquí es el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna de las otras, digamos que de las otras ecuaciones que nosotros manejamos, relacionaba el tiempo. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de tiempo, tengo que recurrir a este tipo de ecuaciones, a las ecuaciones de la proyección del movimiento circular uniforme. ¿Ok?
que estas ecuaciones recuerden que también aplican precisamente para un movimiento armónico simple. Entonces, por eso es que es importante que siempre que me estén relacionando el tiempo, tengo que pensar en esas ecuaciones. ¿Vale? ¿Ya hicieron el cálculo aquí de esa velocidad máxima o no? Pues, profe, a mí me da menos 0,94. A mí me da igual. Menos 0,94, ¿ya le aplicaron el pi y todo eso? Sí, profe. 94, es que es 94 con los dos decimales, porque si no serían más. Ok. ¿Qué unidades debe tener esto si es una velocidad? Metros sobre segundos, ¿no, profe? Listo, entonces ya tenemos nuestra velocidad máxima. Amplitud. La amplitud ya la habíamos encontrado anteriormente, que era el 0,18, así que ya está el tercer. Esta sería la segunda pregunta. Esta sería la primera pregunta. La altura máxima. ¿Con qué la hallan? Profe, ¿no se puede utilizar de nuevo lo del triángulo? Acuérdate que el triángulo, la altura máxima, el péndulo realmente debería llegar hasta por aquí abajo, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo donde estoy marcando? Por aquí abajito. La altura sería Sí. esta de acá, Ya ¿no? que ya no. Esta sería la altura. Profe, Dime. se podría con lo que hemos lo de energía que h es igual a longitud menos la raíz y eso. Ah, ok. Entonces, ¿cómo quedó? Dice que la altura es igual a longitud, que sería 0,36 metros, menos la raíz cuadrada de la longitud al cuadrado, menos x, pero x es la amplitud porque es la parte inferior que se proyecta. Esa es la idea, aplicar esa formulita. H es igual a L menos la raíz cuadrada de L al cuadrado menos X, pero efectivamente en este momento X va a ser la amplitud. Para nuestro caso, bueno, esto sería para el cuarto ya, ¿no? Para nuestro caso, L equivale en 1, ¿qué? 0,36 menos la raíz cuadrada de 0,36 al cuadrado menos 0,18 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da, chicos? 0,36 menos raíz cuadrada de 0,36 al cuadrado menos 0,18. 0,048. Quinta pregunta. ¿Qué hago para la quinta pregunta?
Chicos, ¿se me perdieron? ¿Se me quedaron? ¿Qué pasó? Una fórmula que No, tenga que profe. ver con el punto de equilibrio ¿Para cuál? para hallar el tiempo que tarda la mitad de su amplitud, que tarda en llegar a la mitad de la amplitud. Entonces, ¿en qué ecuaciones encuentro eso? Pues, Veanlo, chicos, aquí está. Acuérdense que les dije, las ecuaciones que me permiten relacionar el tiempo son precisamente las de movimiento, las de proyección del movimiento circular uniforme. Esas son las únicas ecuaciones que contienen tiempo. Por lo tanto, tengo que sacarlas de ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿de qué posición estamos hablando? Estamos hablando de cuando la posición valga la mitad de la amplitud y la amplitud dio 0.36. Por lo tanto, estamos hablando de en cuánto tiempo el péndulo va a llegar a una posición de 0.18. Ese es el problema. ¿En cuánto tiempo va a llegar a esa posición? ¿Sí? Teniendo en cuenta que, perdón, la amplitud es 0.18, así que el tiempo es el tiempo que tarda en llegar a una posición de 0.09. 0.09. Entonces, ¿cómo es la ecuación de posición en el movimiento, en la proyección del movimiento? Posición es igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega t. Ya habíamos visto que para esto no va a existir ese ángulo phi. Entonces, la posición va a valer 0.09. La amplitud, ¿cuánto vale la amplitud? 0.18 por el coseno de omega. Omega, ya vimos cómo se calculaba omega por aquí, que omega era igual a 2 por pi por 1 sobre el periodo. 2 pi por 1 sobre el periodo, es decir, que el periodo queda dividiendo. 1,2. Y eso sí multiplicado por el tiempo. Entonces ahora lo que tenemos, ojo porque ahora sí, des en cuenta que hay razones trigonométricas, deben tener su calculadora en radianes, ¿no? Ahorita les hago aclaración porque en estos casos sí toca trabajar en radianes. Listo. Despejamos, el 0.18 pasa a dividir, por lo tanto es 0.09 dividido entre 0.18, creo que da 0.5. Es el coseno de 2 pi 1,2 multiplicado, no es menos sino multiplicado por el tiempo. El coseno pues pasa a la menos 1. Profe, creo que tiene mal el cálculo del 0.05 dividido 0.18. Es 0.09, esto es un 9. Ah, 9. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos. Ah, no, entonces nada, profe. Ok. Dividido entre 1,2 y esto multiplicado por t. Y luego terminan de despejar. Entonces el 2pi pasaría a dividir, el 1,2 pasa a multiplicar. Esto daría por aquí 0. Bueno, lo voy a escribir así. Lo que pasa es que ahí se les va a anular un pi con otro pi, entonces pues no va a haber problema. 1,2 por el coseno a la menos 1 de 0.5 sobre todo sobre 2pi. Esto, si lo trabajan así completico, creo que no les da muchos decimales. Bueno, no les da decimales en el sentido de A mí me dio 0,2. 0,2.
Sí, puede ser por ahí. A mí igual, profe. Sí, 0.2. ¿0.2 qué? ¿Qué unidades deben ser? ¿Segundos? Segundos porque es tiempo. Listo. Y lo último que se pregunta ahí es la velocidad que va a tener en ese instante. Pues para eso puedo utilizar la ecuación de velocidad que me dice de ese mismo movimiento que la velocidad es igual a menos a por omega por el coseno, perdón, por el seno de omega t. Pero ya sabemos cuánto va a valer t. Entonces la velocidad sería igual a menos la amplitud, que es 0.18. A ver aquí, ¿por qué me escribe? Se le acabó la tinta a esto. 0.18 por omega, ya vimos que es 2 por pi sobre el periodo, 1,2 por el seno de omega, que otra vez es 2 por pi sobre el periodo, multiplicado por el tiempo, que es 0.2. Menos 0.18, factor de 2 pi sobre 1.2 por el seno de 2 pi sobre 1.2 por 1.2. Y me da 0.82 por redondeo. Profe, a mí me había dado negativo. Ah, sí, sí. Que no escribí el negativo. Y ese sería el problema. Entonces, dense en cuenta ya en un problema como este, donde estamos relacionando todas esas ecuaciones que tenemos de péndulo, de proyección del movimiento armónico simple, de proyección del movimiento circular uniforme, perdón, ¿sí? Y pues, básicamente tenemos que tener todo. Si hablamos de fuerza de restitución, si me llegan a preguntar por la fuerza de restitución en el péndulo, ¿cómo dijimos que se calculaba esa fuerza de restitución en el caso particular del péndulo? Ah, Como, perdonen un momentico, porque es que la fuerza de restitución va a depender de la posición en la que esté, porque recuerden que ella es directamente proporcional a la amplitud, es decir, a la posición a la que se encuentra. Quiere decir que si yo tengo el péndulo, digamos, acá, ¿cuánto vale la fuerza de restitución cuando el péndulo está ahí? ¿Cuándo qué, profe? ¿Cuánto vale la fuerza de restitución cuando el péndulo está en esta posición? O sea, en el Cero. contrario. Por ahí, Sergio, ¿qué dijiste, Sergio? Sergio dijo que cero, profe. Cero, sí, señor. Vale cero. ¿Por qué? Porque si ella es directamente proporcional a la posición, entonces aquí la posición es cero, pues la fuerza de restitución vale cero. Lógicamente, entonces, la fuerza, aquí vamos a tener otra fuerza de restitución y esta sí ya no vale cero, porque ella depende precisamente de la amplitud. Y por ahí habíamos encontrado una formulita, entonces
Si yo pregunto por la fuerza de restitución, tengo que decirles en dónde. ¿En dónde es que quiero que calculen esa fuerza de restitución? Si hablamos de la fuerza de restitución máxima, pues será sencillamente en el punto más lejano, es decir, en la amplitud. Ahora sí, por ahí habíamos encontrado una ecuación para calcular esa fuerza de restitución. Menos masa por gravedad por amplitud sobre longitud, creo. Menos masa por gravedad multiplicado por ¿qué? Amplitud sobre longitud. A sobre L. Entonces, ¿qué dato tendría que darles para este caso? Si estoy preguntando por esa fuerza de restitución. ¿Qué tengo que La dar? masa. La masa, correcto. Entonces, des en cuenta que ese sería un dato que tendría que haber propuesto desde el inicio del problema o por lo menos en la formulación de la pregunta. Entonces, aquí importante es que vayan reconociendo efectivamente qué información es la que requieren para ir hallando lo que se necesite hallar. ¿Listo? Ok, muchachos, ese era más o menos un ejercicio ya más completico sobre todas las ecuaciones que hemos venido trabajando. Segundo. En este problema tenemos un resorte y hay un cuerpo que está atado a ese resorte y ese cuerpo entonces empieza a oscilar. Va y viene. Dentro del enunciado me dice que el cuerpo tarda 0.4 segundos en llegar hasta la posición de equilibrio. Lógicamente estoy hablando desde que se suelta el objeto, ¿no? Y me pregunta que cuánto vale el periodo. Y por ahí ya me están dando un primer valor que dicen que el periodo entonces sería de 0.8. ¿Hay alguna otra respuesta o esa sí es la respuesta correcta? A ver, entonces, veo que no están... Profe, Dime. yo diría que sería cuando haya ¿Ahí? 0,16. 0,16, correcto. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Y la oscilación completa es ir hasta el punto simétricamente opuesto y volver. Entonces, por aquí tarda 0.4, por aquí otra vez 0.4, por aquí otra vez 0.4, hasta llegar aquí y otra vez 0.4. Entonces, pues, es multiplicar por 4. Por lo tanto, el periodo efectivamente sería de 0. Perdón, de 1.6. 1.6. Entonces, con una información así básica ya podemos empezar a poder hallar otras cosas que se necesitan para todo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos,